Malcolm X. Decía Malcolm X, un líder de la lucha interracial americana, ¿no? Decía, afirmaba lo siguiente: los medios de comunicación son la entidad más poderosa de la Tierra porque ellos controlan la mente de las masas. Ellos tienen el poder de hacer inocente al culpable y culpable al inocente. Es lo que estamos viendo muchas veces aquí en nuestro país con la forma en que ejercen el periodismo algunos periodistas y algunos medios de comunicación. Pero a lo que quiero ir es lo siguiente. Fíjense en las cifras, en estas cifras. ¿Cuánto de nuestros impuestos se ha gastado en publicidad para los gobiernos de turno entre el año 2000 y el año 2017? América Televisión se ha llevado 264 millones de soles. El comercio, más de 194 millones. ATV, más de 176 millones. Frecuencia Latina, más de 155 millones. RPP, más de 133 millones. Y La República, más de 84 millones. Y siguen otros. Bueno, el total de lo que se ha gastado de nuestro dinero en publicidad para los gobiernos, no en información útil a los ciudadanos, es de 1.339 millones de soles. Fíjense si hay derecho. Bueno, ustedes comprenderán, amigos televidentes, que con esta cantidad... 400 millones de dólares. Por supuesto, por supuesto. Una fortuna inmensa. Por supuesto. Entonces, comprenderán por qué están desesperados los medios de comunicación, especialmente los principales beneficiados de este tipo de publicidades gubernamentales, para tumbarse la ley Mulder, ¿no es cierto? Y a eso se debe entonces la inmunda y vergonzosa campaña de algunos medios de comunicación, sobre todo radiales y televisivos, firmada por la Asociación Nacional de Radio y Televisión. Ya van 2 comerciales que son difundidos en casi todos los medios radiales y televisivos, elaborados sobre la base, como ustedes lo pueden comprobar, de mentiras, nada menos por quienes dicen ser los ojos y los oídos de nosotros, de los ciudadanos, exactamente. El primer comercial ya lo hemos escuchado en este programa, lo hemos comentado. Vamos a escuchar el segundo, el que está en este momento al aire en distintos medios de comunicación. A ver, producción. Ver que hay niños que mueren de frío en tu propio país te duele. Ver al político por el que votaste recibiendo dinero sucio te defrauda. Ver a una mujer asesinada a manos de su pareja te indigna. Y ver a un juez vender una sentencia te enfurece. Ver la verdad no siempre es grato, pero no verla es peor, porque solo conociendo la realidad tenemos el poder de cambiarla. No dejemos que callen a los medios de comunicación. Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Bueno, ley Mordaza la llaman estos hipócritas a la ley Mulder. ¿Acaso, pregunto yo, la ley Mulder les impide publicar, informar y opinar lo que les dé la gana, como en efecto vienen haciendo, incluso manipulando, sesgando y mintiendo? ¿Acaso la publicación de este mismo video no es prueba de que no existe ninguna mordaza? Si hubiera mordaza no podrían publicar este aviso. Lo que dice el video es sorprendente, porque lo que está diciendo el video es que si no reciben publicidad estatal, no pueden informar sobre el friaje en público. ¿Te das cuenta? No pueden informar sobre la corrupción política y judicial, no pueden informar sobre los homicidios o los feminicidios. Exactamente. Lo que ellos necesitan a gritos es avisaje del Estado pagado por el contribuyente, y entonces van a informar sobre estas cosas, y no pueden informar sobre estas cosas si el Estado no les da publicidad con el dinero de los contribuyentes, de los que pagan impuestos, no de las grandes compañías que pagan impuestos, dicho sea de paso. Lo que la gente ignora es que la mayor parte de la recaudación tributaria del Perú es el IGB, que es un impuesto que paga todo el mundo.
al pagar un servicio, al tomarse una Inca-Cola, al comerse un ceviche. A comprar medio litro de aceite. Medio litro de aceite, al comprar arroz, etcétera, al pasar por la caja del supermercado. Exacto. De tal manera que el suponer que ese dinero no es de todo el mundo y que es solamente del Estado es un grave error. La gente debería tomar conciencia que todo el mundo, en todo el país, paga impuestos generales a las ventas, de ahí sale el grueso de la recaudación y de ahí se destina o se destinaba dineros para pagar publicidad de los gobiernos en los medios de comunicación. Yo sí creo que hay que matizar probablemente los términos de la ley planteada, para eso está el Congreso. De acuerdo. Porque evidentemente algunas cosas sí tiene que avisar poder el Estado a través de los medios. Pero hemos visto publicidad de gobiernos, publicidad de jefes de Estado. Eso no lo puede pagar el contribuyente. Eso que lo pague el político. Exactamente. Por eso el punto es que no pueden ser tan sinvergüenzas de engañar a la gente como la están pretendiendo engañar con esto, y por eso es que vamos a seguir criticando si siguen haciendo este tipo de publicidad que debería ser calificada por lo menos como engañosa, ¿no? Y exagerada. Además exagerada. Pero además engañosa, perdona, porque, o sea, como tú bien has señalado, ¿qué tiene que ver? ¿Acaso no puede la prensa informar sobre los asesinatos de mujeres o los abusos contra la mujer o la muerte de pobres niños por el friaje, o las otras, o la corrupción del gobierno, porque los gobiernos no le ponen publicidad? O sea, si no les ponen publicidad no van a informar, o sea, sobre Inostroza, no van a informar, si no les paga el gobierno, sobre lo que ocurrió en el Consejo Nacional de la Magistratura, no van a informar sobre los asesinatos de mujeres porque no les ponen publicidad. Entonces es una dramatización este corto. Pero que es una dramatización que se entiende. Si tú lees el informe de Semana Económica del diario El Comercio, la utilidad neta del comercio cayó 82% en el segundo trimestre, 82%. Esto se explica por las menores ventas de su unidad de prensa escrita, que representa más del 40% del total, ¿no? Claro, es que esa es la respuesta de los ciudadanos, se entiende que ahora, ven esta manipulación. Pero mira, si aún así con el apoyo estatal están en esta crisis, se entiende ahora el odio a la ley Mulder, se entiende ahora la campaña de difamación contra Mauricio Mulder, caracho, pero la decencia que se pierde cuando se trabaja en prensa se paga muy caro, y es lo que le está pasando a este diario y a muchos otros diarios más. Por eso es que se han unido, ¿no?, para tratar de tirarse abajo la ley Mulder, que es una ley absolutamente necesaria para nuestro país, ¿no? O sea, lo que vienen a decir es, o me paga el gobierno o yo no cumplo la misión que tengo como medio de comunicación. Eso es básicamente el chantaje que están queriendo hacer. Es una extorsión. Es una extorsión. Muy bien. Oye, hablemos de lo que ha sucedido en Venezuela. La mayor parte de las personas, vamos a ver, supongo que en producción tienen los videos. Vamos a ver primero los videos de lo que ha salido en las redes sociales. Ver la realidad de las cosas. Exactamente. Veamos unos videos donde se ve a Maduro hablando en el momento en el que explota un dron, donde los cobardes en la Guardia Nacional Bolivariana salen corriendo como gallinas. Los que son muy buenos para matar mujeres, niños y adolescentes, ¿no? Huyen despavoridos. Veamos los videos. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos de nuestro país. Ha llegado la hora de la recuperación económica y ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos. Y necesitamos
pasa, pero algo pasó. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos. No se ha visto la estampida de los que corren, los cobardes que corren como gallinas. De la Guardia. Pero digamos que la idea que se había generalizado era que se había tratado de un dron bomba con el cual habían intentado asesinar a Maduro. Y esa es la versión, ¿no?, a la que han acudido. Bueno, la verdad de la milanesa es la siguiente, y ya está comprobado. Explotó en forma accidental un tanque de gas en un edificio a una cuadra del desfile militar, cosa que se nota porque cuando suena la explosión se ve que es una explosión lejana. No, además se ve que nadie en la tribuna se inmuta. Mayormente, exactamente. Nadie se inmuta y es la seguridad la que rodea a Maduro. Así es. Pero evidentemente es una cosa lejana. Así es. Segundo, en la confusión, los francotiradores de la seguridad, entre comillas, del señor Maduro derriban el dron de Venezuela de televisión que filmaba el evento, creyendo que de ahí venía la amenaza. Tercero, los heridos, mejor dicho, fueron resultado de la estampida de las gallinas estas de la Guardia Nacional Bolivariana y de los disparos realizados a la loca por algunos de los militares que derribaron. Sí, claro, seguro que lo afectó a algunos, así es. Los presos, fíjate, los presos son los miembros de la familia que vive en el departamento que fueron víctimas de la explosión del tanque de gas. Y para tratar de minimizar el ridículo resultante de la pavorosa estampida de las gallinas estas, inventaron lo del atentado. Fíjense cómo juega con la opinión pública mundial en este caso. Yo creo que acá hay una cuestión que es muy grave. El dictador Maduro movilizó a principios de la semana, el martes, a las Fuerzas Armadas, movilizó tropas a la frontera con Colombia. En el momento del atentado, ayer estaba pasando revista a la Guardia Nacional Bolivariana. O sea, está en un estado de efervescencia militarista. Cuando dice que comienza la recuperación económica, debe ser porque han llegado al 1.000.000% de inflación, cosa que ha batido todos los récords mundiales. Sí. La realidad es que Venezuela está en una crisis terminal. Chávez pudo darse el lujo de dispendiar los recursos públicos porque tenía los precios del petróleo altos. Pero a partir del 2015 los precios del petróleo empezaron a caer dramáticamente y Maduro, que asumió el poder entonces, no fue nunca capaz de ni siquiera hacer correcciones frente a la disminución dramática de los ingresos de PDVSA, que es de lo único que vive Venezuela. Sí. Y entonces uno de los países más ricos, si no el país más rico de América Latina, con las mayores reservas de petróleo del mundo, cosa que poca gente comenta, pero es así, son las mayores reservas de petróleo del mundo. Más que los países árabes. Así es. Una democracia operativa y que funcionaba hasta 1999 con los defectos inherentes a América Latina, pero funcionaba como hoy funciona la democracia peruana. Es arrasada por estas personas y finalmente Maduro podría estar calculando una fuga hacia adelante. Esto es, le ha echado la culpa al presidente Santos de Colombia de haber producido un atentado contra él. Este atentado es tan dudoso que hay una coincidencia absoluta, por ejemplo, entre el cable de Associated Press que describe lo que tú dices y Russia Today. Teóricamente los rusos tienen presencia, por lo menos le venden armas a Venezuela, pero los rusos han sido muy claros, ponen de un lado la tesis de Maduro del atentado, pero al lado ponen la misma versión de Associated Press, dicen que fue un tanque de gas de un departamento y que estalló, y que no fue un atentado con una bomba. Si hubiera sido un atentado con una bomba, hubiéramos visto desaparecer a esa tribuna. Por supuesto. Y no hay tal cosa. Y en segundo lugar, el derribo del dron es posterior a la explosión,
cosa que deja aún la cosa más inexplicable. Pero lo que sí es muy peligroso es que estos eventos ocurren en el contexto de una movilización militar hacia las fronteras de Colombia. Y hay países que escapan de sus crisis atacando a sus vecinos. O sea que hay que andar con mucho cuidado. A mí me da mucha pena que la izquierda peruana, especialmente es una de sus lideresas, que es Verónica Mendoza, hasta ahora trata con unas suaves patitas de gato que no saca las uñas a Maduro y a la dictadura venezolana, tratando de justificarla. Acá no hay nada que justificar. Es una tiranía atroz, donde la gente muere en los hospitales sin medicinas, los mercados están vacíos. Cuando se ven las filmaciones de todos los medios de las calles de Venezuela, se ve a gente desnutrida, flaca, muertos de hambre. La pobreza, que era una pobreza del orden del 30 y tantos % a principios del siglo, ha llegado a la pobreza crítica al 83% en Venezuela. Es un país de pobres, de gente que se mueren de hambre y que están parados sobre un mar de petróleo. Es una cosa que no tiene perdón de Dios. No tiene perdón, efectivamente. Y mientras Venezuela ahonda su dictadura y su crisis... Ahí se va a ver la corrida de gallinas. Ahí está el tanque de gas. Ahí está el tanque de gas lejano. Corriendo. Y miren, la famosa Guardia Nacional Republicana. Guardia Bolivariana, la famosa Guardia Bolivariana. Sí, guardia. En fin. Cobardes. Estos son los valientes, entre comillas, que matan niños, así es, universitarios y golpean mujeres, desgraciados. Bueno, otra cosa que ha llamado la atención es el intento o las reformas constitucionales que intentan plantearse en Cuba. Van a reducir el periodo presidencial en 2 años. En el plano económico van a destacar un reconocimiento especial al papel del mercado y nuevas formas de propiedad, ¿no? Entre ellas la privada, y además afirman que se mantendrán los derechos de libertad religiosa y se incluiría por primera vez la no discriminación de los homosexuales. Claro, ahí lo fusilaban, pues, ¿no? Bueno, pero... esto es ridículo. Es ridículo porque es lo que te iba a decir, ¿no? Quienes hemos estado en Cuba y hemos visitado su Asamblea Nacional, es un chiste, pues, ¿no? Es un chiste, ¿no? No solo eso. Fidel Castro nunca fue presidente de Cuba, que es una cosa que la gente no sabe. Tenía presidentes como Osvaldo Dorticós, gente que le servía de pantalla, que reduzcan el periodo del presidente, que lo extiendan, que le den 10 años, 5 años o 1 año, da lo mismo, porque es el partido el que controla Cuba. Decide ampliar el mandato. Todas las reformas que hagan caen en saco roto en un país que es gobernado por un partido único, que es el Partido Comunista de Cuba. Y más que por un partido, por una cúpula, ¿no? Que es la que toma las decisiones fundamentales y hace exactamente lo que se le da a su gana y escoge títeres para esa asamblea que votan exactamente como más dicen los jefes. Y punto, ¿no? Es una dictadura, pues, una dictadura, ¿no? Ahora, me imagino que entenderán, ¿no? Que no hay otro camino, que tienen que hacer ciertos cambios para que el país no agonice, ¿no? En el sacrificio de su juventud, en el futuro del país, ¿no? Porque lo que ha sucedido es que el presidente Obama, el expresidente Obama de los Estados Unidos, restableció plenas relaciones diplomáticas con La Habana a cambio de nada, así fue. Con lo cual legitimó la dictadura de los Castro y el régimen de partido único en Cuba. Pero el presidente no con Trump... el bloqueo a cambio de nada. A cambio de nada. El presidente Trump ha dado marcha atrás. Así es. Y ha dicho que si Cuba no hace reformas reales, la relación diplomática se va a mantener congelada al mínimo. Y entonces, naturalmente, eso cambia el escenario para la jerarquía comunista de Cuba. Evidentemente, lo que ellos pensaban que iba a ser una entrada fácil a los mercados
y probablemente eventualmente un regreso a la OEA en Washington para controlar desde ahí a sus amigos de Bolivia y de Nicaragua y de Venezuela, naturalmente no ha resultado ser así porque se han topado con un presidente que no se ha dejado engañar por estas maniobras y que no, digamos, cede frente a las falacias del comunismo cubano, ¿no? A ver la realidad es que es una dictadura, que es un país de partido único. Si es un país de partido único, es el jefe del partido el que manda, así tenga un presidente, un congreso, todos son del mismo partido y el jefe del partido es el que manda, y por lo tanto todas estas figuras son absurdas. El que haya un poquito más de propiedad, un poco menos, que los pobres cubanos puedan tener 4 mesas donde dan de comer a los turistas, es una cosa terrible. Que nadie puede vivir en un país donde se te autoriza a hacer lo que naturalmente tú eres libre de hacer. Es grotesco. Sí. Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero volvemos, ya que estamos en los temas internacionales, con la FARC y la hipocresía de la caviarada internacional.